Bueno, pues mi inclinación nunca fue ser per se abogado, nomás era por ciencia política, sociología, filosofía, literatura. Pero de todas esas carreras, la que yo consideré en ese momento que iba a ser más redituable era derecho. Lo que me interesa más es la historia, la sociedad. De hecho, estudié simultánea con sociología un tiempo, pero ya no terminé sociología, porque me enfoqué más en el tema de derecho. Y ya cuando me metí a la carrera de derecho, pues ya me gustó derecho constitucional por un lado, porque es la estructura del poder, es el derecho político por excelencia, cómo está establecido el Estado, y derecho penal. Trabajé muchos años en el tema de derecho penal porque ahí está donde se da la mayor fuerza del Estado contra un individuo, contra una persona, y esta fuerza tiene que tener ciertas reglas, ¿verdad? Y me inscribo en el movimiento de política criminal democrática, que sería, está bien, la utilización del derecho penal en contra de los delincuentes, personas que han roto la ley, pero en base a ciertas reglas, respeto a los derechos humanos, racionalidad, proporcionalidad de las penas, y enfocarse más en los delitos de alto impacto que en los delitos de bagatela, en los delitos que de verdad afectan a la población. Entonces empecé a trabajar en el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales como asistente primero, y luego llegué a ser director de incidencia política ahí, promoviendo leyes, promoviendo reglamentos, promoviendo políticas públicas en materia de justicia penal y seguridad democrática. Y luego también en sociedad civil, impulsando propuestas legales en materia de seguridad y justicia para hacer más eficiente el sistema. Por ejemplo, la ley que crea el INACIF, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, pues nosotros apoyamos en impulsarla y en elaborarla. La ley de la Policía de Investigación Criminal también fue una propuesta propia, mía directamente, que logramos que se aprobara como una ley. La ley del régimen penitenciario, la ley contra el crimen organizado, trabajamos mucho en esa propuesta de ley. Trabajamos también en otras, por ejemplo, la ley de comisiones de postulación, toda la parte que se hizo de que fuera pública, las audiencias públicas de las comisiones, que las personas pudieran ingresar y ver las audiencias, de cómo se eligen las grandes cabezas de las instituciones del Estado. Esa fue una propuesta mía, directamente usé la misma estructura que tiene para un debate público y la logramos meter en el Congreso. Entonces la incidencia política, la aprobación de leyes siempre fue uno de los temas que más trabajé. Fíjate que antes el CSU era el ente que hacía esas elecciones más públicas, porque las elecciones para CC no están reguladas por la ley de comisiones de postulación, o sea, no hay una obligación de hacerlo. Pero el CSU, anteriores CSUs, sí lo hicieron. Hacían audiencias públicas, hacían entrevistas con los candidatos, permitían que la gente presentara tachas contra ellos y las votaciones eran públicas. El problema fue que como quedó Gloria Porras como magistrada, no querían que ella tomara posesión, presentaron un amparo ante una sala de lo contencioso administrativo que después fue a la propia CC, y esta sala se agarró de una ley, que es la ley de amparo, una parte que dice la votación debe ser secreta, ¿verdad? Entonces, en base a eso, ahora quieren hacer todo el proceso secreto. Digamos que esa es una de las cosas que este CSU ha hecho totalmente diferente a los demás, ¿verdad? Porque ahora tenemos que todas las sesiones del CSU son virtuales, ¿verdad? Totalmente poca transparencia, pero esta es una práctica de Mazariegos y de los miembros del CSU que están con él, ¿verdad? Ahora el problema es que la próxima elección de CC no se sabe si va a ser pública, no se sabe siquiera si van a convocar públicamente a candidatos. La ley les permite, lamentablemente, y ellos tienen esa práctica de poder hacer todo cerrado. Entonces, esa es una gran diferencia que tiene este CSU de los anteriores. Los anteriores, hay que reconocer, sí abrieron a la población, sí convocaron públicamente a los candidatos, sí hacían entrevistas, sí hicieron una tabla, un perfil. No sabemos cómo lo va a hacer porque hasta ahora todo lo ha hecho virtual. Entonces lo más probable es que sea secreto, lo cual sería un retroceso tremendo en términos de control democrático de las instituciones, en términos de auditoría social, ¿verdad? Hay instrumentos internacionales de derechos humanos, por ejemplo, la Convención contra la Corrupción establece que el nombramiento de las altas autoridades del Estado, donde también se incluye la Corte de Constitucionalidad, por supuesto, deben ser públicas, deben ser conocidas por qué están seleccionando a estas personas. Bueno, empezamos monitoreando y también interviniendo en procesos de elecciones, no solo de Corte de Constitucionalidad, sino de Fiscal General y de Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia, salas de apelaciones, desde el año 2010. Desde la aprobación de la ley de comisiones de postulación, como te digo, en la ley de comisiones de postulación nosotros trabajamos, yo trabajé personalmente algunos artículos de la ley, porque antes de eso no se sabía ni cómo elegían ni por qué lo elegían. Antes se reunía la comisión de postulación a puerta cerrada y ya salía con un nombre, ¿verdad? Es a partir de la ley de comisiones de postulación que ya podemos como sociedad civil entrar, ver
por qué se está eligiendo a una persona, si es en base a méritos, en base a capacidad personal, profesional, académica. Todo eso lo permite la ley de comisiones de postulación. Entonces diría yo que desde ahí empieza la forma más ya formal, la auditoría ciudadana formal de los procesos de comisión de postulación inicia con la ley de comisión de postulación, que es del 2009. Y a partir de eso, todas las elecciones de fiscal general, todas las elecciones de cortes, hemos estado involucrados de alguna forma u otra, a veces más. En estos procesos hemos estado más en el Tribunal Supremo Electoral, apoyamos a la planilla 4 también, Goyo Saavedra y a Edgar Ortiz para que pudieran estar en la comisión. También a las comisiones de postulación se le apoyó en su momento la planilla, en ese tiempo era la planilla 8, creo yo. También se le apoyó fuerte para que lograran meter gente decente, que luego esta gente pudiera elegir a su vez gente decente en base a criterios técnicos, en base a criterios de idoneidad. Y todo esto ha sido posible gracias a la ley de comisiones de postulación. Pero ahora el problema es que ya le agarraron el modo también los mañosos, ¿verdad? Entonces ahí surge todo este tema de doctorados express, maestrías express, de cooptar las instituciones, cooptar las elecciones de comisiones para después ellos poner a su gente, ¿verdad? Sí es necesario ya una reforma a la ley de comisiones de postulación, ¿verdad? También es necesario reformar la ley de amparo y exhibición personal para que se incorporen estos elementos de la ley de comisiones de postulación, auditoría social, participación, tachas en las elecciones de Corte de Constitucionalidad. No es posible que la Corte de Constitucionalidad sea una elección totalmente arbitraria, ¿verdad? Y ese es el temor con la elección que va a ser el CSU. ¿Verdad? Un Consejo Superior Universitario que ha sido en los últimos 4 años manejado por mazariegos y su gente, ¿verdad? Donde prácticamente lo que ellos dicen ha sido ley. El Consejo Superior Universitario ya sabemos que está incluso cuestionado en su legitimidad, porque más de la mitad de los cargos todavía no han sido renovados, a pesar de varias ya sentencias de la Corte de Constitucionalidad y de salas de apelaciones de que tienen que reelegirse, tienen que elegirse a sus miembros, ¿verdad? Y a pesar de esto no han cumplido. Y como un ente que no ha cumplido ni siquiera con renovarse, con convocar a sus propias elecciones internas, va a tener la legitimidad para elegir Corte de Constitucionalidad. Bueno, yo di clases en la universidad, 11 años. Empecé en el año 2014 a dar clases sin pertenecer a ningún grupo gremial de los que han dominado la facultad. De hecho, estuve con 4 decanos diferentes dando clases. Di clases 11 años en licenciatura, 10 años en maestría y doctorado, no solo en la universidad, no solo en la Facultad de Derecho, sino también en la Facultad de Psicología, también 5 años de dar en la maestría de Psicología Forense, en la Escuela de Ciencia Política también di 2 años la maestría de Seguridad y Justicia, el curso de Seguridad y Justicia en la maestría de Seguridad de Nación. O sea, yo tenía 11 años de trabajar en la universidad en distintas facultades, pero cuando empieza la cuestión de mazariegos, el fraude para llegar a la rectoría, entonces yo me convierto ya en un crítico de mazariegos y empiezo a apoyar a la gente que había sido perseguida, criminalizada. Algo que diría yo rompió cualquier situación de posibilidades de no criticar fue, por ejemplo, la expulsión de los estudiantes, ¿verdad? Porque ahí expulsaron estudiantes que habían sido mis estudiantes, ¿verdad? Entonces eso sí me tocó bastante fuerte. Yo respondí muy fuerte en las redes sociales. A partir de eso empecé a recibir amenazas de que me iban a sacar de la universidad. También defendí legalmente algunos casos, por ejemplo, el caso de arquitectura, el representante profesional de arquitectura, donde la gente de Mazariegos llegó a hacer fraude de tal nivel de que pararon el tráfico en el camellón de Vistahermosa para tapar la entrada al colegio profesional donde iba a ser la elección. Entonces yo asumí la defensa legal de la elección de representante de arquitectura y a partir de eso empieza la criminalización, la persecución, diría yo, no criminalización, tal vez ahí estoy exagerando, ¿verdad? Pero sí, a partir de eso empieza la represalia, ¿verdad? Empieza en psicología, donde no me han pagado hasta ahorita un semestre que di completo y la orden fue de que no me pagaran. Las autoridades de psicología recibieron la orden de administración de que no se me pagara. Y luego en derecho, el decano mismo me dijo, mira, no te puedo contratar otra vez en posgrado porque estás en la lista negra de mazariegos, ¿verdad? Entonces ahí fue donde me sacaron de la U y eso me habilitó para participar, curiosamente, ¿verdad? Porque yo no podía participar como representante de profesionales porque daba clases en la U. Pero ahora que ya no doy clases en la U y mis procesos de reinstalación están en trámite, pero sabemos que esos van a tardar años, entonces se abre la oportunidad para poder participar directamente para representante profesional ante el Consejo Superior Universitario en una misión muy clara de ser en contra de las ilegalidades que está cometiendo el Consejo Superior Universitario. Ahí es la importancia de tener un buen representante del Colegio de Abogados, porque en el Consejo Superior Universitario, en esas 41 personas que integran el Consejo Superior Universitario, solo hay 3 abogados.
está el representante de profesores de derecho, el representante de profesionales de derecho y el decano, ¿verdad? Está también un representante de estudiantes de derecho, pero no tiene todavía la categoría de profesor. Entonces, las voces jurídicas dentro de la estructura del Consejo Superior Universitario son tres, ¿verdad? Decano de derecho, representante de profesores y representante de profesionales. Ahí es la importancia de tener un representante de profesionales independiente, con un criterio jurídico sustentado, ¿verdad? Con experiencia, con carácter, con conocimiento de los procesos. Porque si no, el decano, por lo general, como este decano lo es, ¿verdad? Termina alineándose con el rector, ¿verdad? Y el representante de profesores sigue las mismas del decano. Ellos están más preocupados por las horas que les dan como profesores, por no cambiar su estatus, ¿verdad? Entonces ahí es donde el representante del colegio de profesionales tiene que jugar un papel de primer nivel, sobre todo si es oposición, porque las voces jurídicas de la oposición van a ser fundamentadas jurídicamente a través de este profesional. Claro, ahí es donde se tiene que demostrar la capacidad no solo de alianzas, capacidad de movilización, capacidad de interlocución con sociedad civil, ¿verdad? Los opositores del Congreso tienen que tener un canal abierto permanente con sociedad civil, con el gremio, ¿verdad? Informarle directamente al gremio del Colegio de Abogados, que son los que eligen al representante, qué es lo que está haciendo su representante y qué es lo que está haciendo el Consejo Superior Universitario, ¿verdad? Entonces, un canal abierto de auditoría social y la otra, tener propuestas fundamentadas y, si es necesario, acudir a acciones legales, ¿verdad? Afortunadamente ahí pues tenemos la formación y la capacidad y la experiencia suficiente como para presentar no solo, digamos, la oposición fundamentada con argumentos jurídicos, sino además las acciones legales correspondientes, ¿verdad? Yo tengo un doctorado en Derecho Constitucional, una maestría en Derecho Constitucional, estudios de posgrado en Argentina, España, El Salvador, de materia constitucional. En Estados Unidos fui capacitado por el Departamento de Estado para combate al crimen organizado, ¿verdad? Porque también, en buena medida, en el Ministerio Público, cuando estuve como secretario privado del Ministerio Público del 2010 al 2014, combatimos mafias, combatimos estructuras de crimen organizado, de genocidio, de narcotráfico. Nosotros en el Ministerio Público, con la doctora Claudia Paz y Paz, fuimos los primeros que empezaron a hacer que funcionara el Ministerio Público, que funcionara el sistema de justicia. Entonces, no tenemos miedo de estas mafias que están en el Consejo Superior Universitario, porque las hemos enfrentado ya desde antes. Desde antes venimos nosotros enfrentando las estructuras criminales que tienen cooptado al país. Y el Consejo Superior Universitario es parte de esto. Optaron la universidad pública porque saben que la universidad pública es una parte del botín. Es un ente no solo importante en términos de presupuesto, sino en nombramiento de altas autoridades. Entonces ahí se necesita por eso gente con carácter, gente con capacidad de propuesta, incluso propuestas de ley. El Consejo Superior Universitario es la única universidad del mundo, la Universidad de San Carlos, que tiene propuesta de ley, capacidad de propuesta de ley, y no la ha usado. Desde hace décadas que no la ha usado. Entonces, también ahí se requiere gente con experiencia en hacer propuestas de ley y después cabildearlas al interno del Consejo y promoverlas, ¿verdad? La reforma universitaria, la siempre postergada reforma a la ley orgánica de la universidad, porque hay todavía escuelas que deberían ser facultades por la cantidad de alumnos que tienen, por la importancia que tienen en la vida social y política. La escuela de ciencia política ya debería ser facultad de ciencias políticas y sociales desde hace años, o la escuela de ciencias psicológicas, ¿verdad? Tendría que ser facultad de ciencias psicológicas, la escuela de ciencias de la comunicación también, facultad de ciencias de la comunicación. O sea, hay un montón de escuelas que las tienen como escuelas todavía para no darles poder. Porque si una escuela se convierte en facultad, tiene poder para elegir a sus propios representantes ante el Consejo Superior Universitario, tiene poder para elegir rector, y tiene poder para elegir estos cargos que estamos hablando, que elige el Consejo Superior Universitario, como la Corte de Constitucionalidad, representante ante el ICS, representante ante la Junta Monetaria. Son más de 50 cargos los que elige la Universidad de San Carlos dentro de la estructura del Estado. Por eso es que estas mafias quieren cooptarla, ¿verdad? Y para combatir estas mafias necesitamos gente valiente, con carácter y con capacidad dentro del CNCU. Como hemos estado apoyando a todos los grupos que han buscado elecciones en el Consejo Superior Universitario, las elecciones postergadas que han habido hace más de 2 años, hemos podido ver los dictámenes jurídicos del departamento jurídico de la universidad. Son lamentables, pero nunca había visto argumentos tan malos, tan básicos en escritos, diciendo que se habían perdido los archivos, que se habían perdido los registros de las personas, pensando que la autonomía universitaria les da permiso para pasar por encima de las leyes. Este es otro problema que tiene el Departamento de Asuntos Jurídicos, que cree que la autonomía es estar por encima de las leyes, y no es así. La autonomía universitaria lo que les da es la facultad para manejar su propio presupuesto, para contratar a su propio personal, para aprobar sus reglamentos internos, que no pueden ir nunca en contra de la Constitución y las leyes del país, ¿verdad? Pero entonces ni siquiera entienden qué es la autonomía universitaria. Creen que pueden pasar por encima de las leyes porque lo decide el rector y el consejo, y no es así. Y ahí el Departamento de Asuntos Jurídicos
jurídicos debería de jugar otro papel. Pero el problema es ese. El problema es que como el decano está cooptado, el representante de profesores, pues tampoco se ha sabido que haga mayor cosa. Y a eso vamos al representante de profesionales, porque el actual representante de profesionales, el abogado Mozote, que sí se llama porque se hizo un reconocimiento de persona llamándose Mozote, se llama Werner García, creo. Él ha jugado un papel nefasto, totalmente plegado con Mazariegos, apoyándolo incluso en la criminalización de estudiantes y profesores y profesionales. Él fue de los que presentó y movió el caso para criminalizar a la gente que estaba en la digna resistencia de la USAC. Entonces, es una vergüenza para los profesionales de la San Carlos tener a este representante, y sería terrible que él siguiera siendo representante, o que llegue personas que no tengan el carácter ni la capacidad y que se vayan a terminar plegando a la estructura de Mazariegos y del Consejo Superior Universitario como lo ha hecho él, ¿verdad? Por eso es que urge un cambio de representante de profesionales. Creo que lo que tenemos que tener claro aquí es que este proceso de abogados que ha habido, este proceso de despertar del Colegio de Abogados, por llamarlo de alguna forma, que empieza en el 2024 con la elección de comisiones de postulación, sigue en el 2025 con la elección de junta directiva, ¿verdad? El problema es que este proceso ha sido liderado por abogados que no son de la San Carlos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, a Goyo Saavedra, a Edgar Ortiz. En el caso de Patti Gámez, sí, ella sí es de la San Carlos, ella una representante digna de la San Carlos como presidenta del Colegio de Abogados, pero pareciera que los abogados de la San Carlos estamos ajenos a esos procesos, y eso es lo que tenemos que cambiar. Los abogados de la San Carlos tenemos que liderar los procesos de cambio, ¿verdad? No es posible que las universidades privadas estén liderando los procesos de cambio en el gremio de abogados y la San Carlos no. Por eso la San Carlos primero tenemos que limpiarnos por dentro, ¿verdad? Cambiando a nuestro representante del Colegio de Abogados ante el CSU, y luego seguir apoyando estos procesos de cambio en el Colegio de Abogados. Eso en primer lugar. Creo que ahí el abogado de la San Carlos está en deuda con la sociedad, ¿verdad? El abogado de la San Carlos es el que debería liderar estos procesos de cambio social y de cambio en el gremio de abogados. Entonces esta es la oportunidad para hacerlo, y la oportunidad es limpiando primero la casa, limpiando el Consejo Superior Universitario. En relación a otros contendientes, yo creo que se da una coincidencia en este proceso de que hay varias propuestas muy buenas de personas correctas. Por mencionar a Percy Méndez, al abogado Trejo, al abogado Shilog. Ellos son gente decente, son gente que de alguna u otra forma ha estado cerca de la resistencia universitaria, de personas criminalizadas. Yo creo que lamentablemente no nos pudimos poner de acuerdo con ir en una propuesta unificada, ¿verdad? Y la oportunidad para unificarnos va a ser la segunda vuelta. Y creo que debemos apoyar todos en una segunda vuelta una opción que sea anti-Mazariegos, una opción que sea anti-Mozote, ¿verdad? Que la que pase a segunda vuelta de estas opciones, pues todos tenemos que apoyarla, porque la idea es que haya un cambio, ¿verdad? Lamentablemente las cuestiones personales a veces pesan, y no solo las directas, sino que a veces personas que están detrás de una propuesta pesan más que la misma persona que está compitiendo, ¿verdad? Entonces, hay que ponernos de acuerdo para una segunda vuelta. Es que, bueno, de hecho, esa es una de las diferencias que yo he tenido con la digna resistencia, que de alguna forma lo del paro en la universidad, lo de mantener la universidad cerrada más de un año, fue contraproducente al final, ¿verdad? Porque ya veníamos de la pandemia con las clases virtuales. Entonces la gente ya tenía las plataformas para seguir estudiando en sus casas. En Derecho nos pasó mucho eso. En Derecho la gente ya venía, y vos sabés que veníamos de un proceso de estructura y de trabajo con la gente de la San Carlos que había ganado elecciones internas. Muchos de los amigos que me están apoyando ya habían ganado ellos elecciones internas en la USAC. Avirán había ganado junta directiva, Geisel había ganado concursos de oposición. Entonces ya había una estructura fuerte en Derecho de unas personas democráticas, anti-estructuras tradicionales, ¿verdad? La pandemia vino a arruinar todo eso porque desmovilizó a la gente, ¿verdad? Y el cierre de la universidad continuó con esa tendencia. Entonces yo sí creo que la única forma de recuperar la universidad es con elecciones, es con la participación en los espacios gremiales, y está demostrado que se les puede ganar. Está demostrado que la gente ya no va a votar por un chicharrón, por un plato de comida, que la gente ya no va a votar por fiestas que la inviten. Va a las fiestas, va a los convivios y después vota en contra de esas estructuras que los invitaron, ¿verdad? Pasó con la planilla 4, cuando estaba ahí el momento de la votación, la gente estaba, Edgar me contaba, que él se bajó y una gente que estaba comiendo un puesto que había puesto la planilla 5 lo fue a saludar y dijo: yo voté por usted, Lick. Ya estaba comiendo el pan de la planilla 5, pero fue a votar por él. Entonces eso pasa en las estructuras gremiales y pasa también en la universidad. Lo vimos en ciencias económicas. En ciencias económicas habían 12 candidatos distintos, 11 de ellos eran de oposición y había un candidato de la estructura del actual decano,
¿verdad? Lamentablemente tampoco se pudieron poner de acuerdo, pero pasó uno de la oposición y él iba a ganar la elección y por eso se la boicotearon y cerraron los edificios el día de la segunda vuelta, porque sabían que él iba a ganar. Entonces, tiene que ver con esto. La gente ya está cansada de estas estructuras. Tiene que ver con la gente que votó por Semilla, porque la gente quiere un cambio de verdad, un cambio distinto a estas estructuras que han tenido capturada la universidad, capturado al gremio por tantos años. Entonces, yo creo que en toda la universidad se puede ganar, ¿verdad? Pero la cosa es participar, organizarse, apoyarse. Si no es en la primera vuelta, en la segunda vuelta se puede hacer sinergias, porque la idea es limpiar nuestra universidad. Yo entiendo que puede haber 2 o 3 facciones dentro de la universidad anti-mazariegos, ¿verdad? Pero si van a competir por separado, pero en algún momento tenemos que unir esfuerzos, ¿verdad? Para limpiar la universidad, que nuestro deseo, al final de cuentas, es levantar la Universidad de San Carlos. Todos somos sancarlistas egresados de la universidad, estudiamos en la universidad pública, le debemos la lucha por la autonomía, es parte de nuestro juramento cuando nos graduamos, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer sinergias entre todos para poder sacar a esta gente. Muy buena pregunta. La verdad que la San Carlos se la debe a los abogados en general, pero sobre todo a los abogados indígenas. Es cierto que en la Facultad de Derecho tenemos un curso de Derecho Indígena, ¿verdad? Que durante el tema de licenciatura, pero no tenemos estudios de posgrado o especializaciones continuas en materia de Derecho Indígena, y es la San Carlos la que debería promover ese tipo de cosas. También yo estuve apoyando, como estoy apoyando mucho la planilla 4, me trasladé a Quiché, a Santa Cruz. Tuvimos eventos en Santa Cruz de Quiché, en Nevaj, en Ixcán, en Quetzaltenango, y lo que veíamos ahí es que mucha gente, muchos abogados de los departamentos ni siquiera tenían acceso a la San Carlos. Era más fácil, por ejemplo, en Nevaj, era más fácil estudiar en la Regional o en la Mariano que en el centro universitario porque les quedaba muy lejos, ¿verdad? Ahí es la necesidad de que la Universidad de San Carlos siga expandiendo sus servicios, porque de lo contrario las universidades privadas sí lo están haciendo, ¿verdad? Y la Universidad de San Carlos, que es la universidad del pueblo, que tiene que llevar a la educación a nivel de todas las comunidades, no lo está siendo sustituida por universidades privadas. El tema del derecho indígena en sí tiene que haber una actualización permanente, es un tema que muchos abogados desconocen y como no lo conocen lo satanizan, ¿verdad? Entonces tiene que haber una capacitación continua por parte, avalada por la Universidad de San Carlos, hacia los abogados, no solo en temas de derecho indígena, también en temas de derecho ambiental, ¿verdad? Es un tema para Guatemala, sobre todo el tema de las licencias de minería, las licencias de hidroeléctricas, todo el tema ambiental es un tema que debería haber capacitación continua. La inteligencia artificial, ¿verdad? Los abogados actualmente no saben utilizar inteligencia artificial, tienen que meterse a cursos de los que se dan en internet, en las páginas de Instagram que anuncian. Y ahí es donde también la Universidad de San Carlos tiene que invertir en la formación de los abogados, a través de cursos de actualización, a través de ampliar el número de maestrías y doctorados. Había una maestría en Derecho Ambiental, yo di clases en esa maestría y la cerraron. Había una maestría en Género y Justicia y también la cerraron. Yo di clases también en esa maestría. Y como di clases en la maestría en el doctorado de Derecho Constitucional, ahí vemos a un montón de gente queriendo sacar Derecho Penal y Derecho Constitucional. Son los grandes espacios de negocio, digamos, de negocio académico. Pero la Universidad de San Carlos no puede dar solo lo que sea redituable económicamente. Tiene que llenar esos espacios de formación que, aunque no sean económicamente redituables para la propia universidad, sí constituyen parte del saber científico que debe tener un abogado. Por eso esos temas debería abordarlos el tema de la propia universidad.